Un hombre lleva 9 años enterrado, y en noviembre de 2025, según ella, la llamó por teléfono. La mujer que juró reconocer su voz es una de las divas más grandes que ha dado México. Y no era la primera vez que el país entero le respondía con una sola palabra: mentirosa. Esta es la historia de Lucía Méndez. Y antes de que termine, vas a escuchar 6 verdades que explican por qué esta mujer nunca ha necesitado que le crean para seguir de pie. La guerra de divas que, según ella, jamás existió. El romance con un adolescente que terminaría siendo el ídolo más grande de la música en español. La vez que llevó a 2 colegas ante un juez y ganó su silencio. El insulto que le dijeron en la cara, frente a las cámaras. Diva desempleada. El único hombre al que llamó el amor de su vida y al que despidió en un ataúd en enero de 2026. Y esa llamada, la llamada de un muerto: te voy a avisar cuando llegue cada una. Y guarda la última, porque es la que nadie se atreve a contar. Aquí no te voy a inventar amantes, ni crímenes, ni secretos de telenovela. Te voy a contar lo que ella misma dijo, frente a un micrófono, y lo que quedó escrito, con sello y con firma, en un juzgado de la Ciudad de México. Le dijeron fantasiosa. Le dijeron acabada. Le dijeron loca. Y una por una, con el paso de los años, el tiempo le fue dando la razón. Porque cuando todos los tronos de la época dorada ya se habían derrumbado, quedó ella, la última reina en pie. Pero para entender esa llamada, hay que volver mucho atrás, hasta 1972, cuando el país entero la quería por una sola cosa: su cara. 1972. Una joven de León, Guanajuato, gana un concurso que lo cambia todo. La nombran el rostro de El Heraldo de México. El rostro. Detente y piensa en esas 2 palabras, porque encierran la herida de toda su vida. No la eligieron por su voz, no por su talento, no por lo que tenía para decir. La eligieron por una cara bonita. A esa edad, un país entero decidió, por ella, que su valor estaba en lo que se veía, nunca en lo que hablaba. Piénsalo bien, la cara más deseada de México, en las portadas, en las marquesinas, en los sueños de medio país. Y al mismo tiempo, cada vez que abría la boca para contar su propia vida, la recibían con la misma sonrisa condescendiente. ¡Ay, Lucía! Otra de sus historias. La adoraban en silencio, y la callaban cuando hablaba. Esa es la herida. No le faltó amor. Le faltó que la creyeran. Ese mismo año debuta en la televisión, en Muchacha Italiana viene a casarse, al lado de Angélica María. Guarda ese nombre, Angélica María, porque vuelve al final de esta historia, y no de la manera que te imaginas. Y Lucía sube, rápido. En 1975 llega su primer papel de verdad, en Paloma, al lado de Andrés García. Con el tiempo, se dirá que entre ellos hubo algo más que ficción. Ella lo negó siempre. Fue mi cuate, diría décadas después. Y fíjate en esto, porque es puro personaje. Con los años, a Lucía se le atribuyeron romances con casi todos sus galanes de pantalla. Con Andrés García, que ella desmintió. Con Eduardo Yáñez, su compañero en otra novela. Con tantos otros. De la mayoría, dijo que no, que eran solo compañeros, solo amigos. Pero cuando de verdad hubo un romance, como el que reconoció con su galán Salvador Pineda, no lo negó, lo dijo de frente. Guarda ese detalle, porque el patrón de esta historia es justamente ese. Lo que se dijo de ella, y lo que ella juró que era verdad. Una mujer a la que el público le inventaba amores todo el tiempo, y que curiosamente era mucho más honesta que las historias que contaban sobre ella. En 1978, Viviana cruza el océano. La empiezan a ver en España, en Italia, en media Europa. De un día para otro, la muchacha de Guanajuato es una estrella internacional. No una estrella mexicana que sonaba afuera. Una estrella de verdad, reconocida en calles donde jamás había puesto un pie. Debería ser el sueño perfecto. Y aquí está la trampa. Porque mientras más grande se hacía la estrella, menos creía nadie en la mujer detrás de ella. Cada cosa que contaba de su propia vida, la prensa la recibía con burla. Fantasiosa. Así empezaron a llamarla. Como si una mujer así de bella no pudiera, además, estar diciendo la verdad.
Imagina eso por un segundo, que millones te vean, que millones te aplaudan, y que, al mismo tiempo, nadie te crea nada, que tu palabra valga menos que tu fotografía. Porque piénsalo, una mujer que empieza como un rostro, una cara elegida por un jurado, carga con una sospecha desde el primer día, la sospecha de que llegó por lo que se ve, y no por lo que vale. Y no importa cuánto trabaje después, no importa cuántos premios gane, cuántos idiomas la reciban, cuántos países aprendan su nombre. En el fondo, para muchos, siempre seguirá siendo la cara bonita de 1972, la que tuvo suerte, la que, seguramente, exagera cuando habla de sí misma. Esa sospecha la persiguió toda la vida, y aprender a vivir con ella, a trabajar con ella encima, fue quizás la batalla más larga de todas. Y todo lo que viene a continuación, cada pleito, cada amor, cada escándalo, es, en el fondo, la misma historia repitiéndose. Una mujer diciendo su verdad, y un país decidiendo no creerle. Recuérdalo, va a volver muchas veces. Nadie le creyó. Ella igual siguió de pie. La última reina en pie. Un solo trono. Esa era la regla no escrita de la televisión mexicana de aquellos años. Podía haber muchas actrices, muchas cantantes, muchas caras bonitas. Pero reina había una sola. Y todas lo sabían. Lucía decidió que ese trono iba a ser suyo. En 1980 llega Colorina, el personaje de una mujer que vive en las sombras y que el público no puede dejar de ver. Un éxito rotundo, pero lo que de verdad la convirtió en leyenda vino 5 años después. 1985. Tú o nadie. Detente aquí, porque este es el momento más alto de su carrera, y casi nadie lo recuerda completo. En esa telenovela, compartió pantalla con Andrés García y con Salvador Pineda. Y con la música que la acompañaba, Lucía Méndez no solo conquistó México. Ganó un premio ACE en Nueva York, uno de los reconocimientos más importantes para los artistas de habla hispana en Estados Unidos. Y hubo algo más, algo que a esta mujer casi nunca se lo reconocen. Su disco la llevó hasta una nominación al Grammy americano, en la categoría de música pop latina. Léelo despacio. Una muchacha de León, Guanajuato, a un paso del premio más importante de la música del mundo, con Corazón de Piedra, una canción que todavía hoy, 40 años después, la gente reconoce en los primeros segundos. ¿Lo sabías? Probablemente no. Y esa es, otra vez, la herida. A Lucía se le recuerda como la actriz de las telenovelas. Se le olvida que fue una cantante nominada al Grammy, con más de una docena de discos, con temas que sonaron en radios de medio mundo. Una mujer a la que el planeta prefirió mirar antes que escuchar. En 1988 llega quizá su papel más recordado, El extraño retorno de Diana Salazar. Una historia de brujería, de reencarnación, de misterio, con el actor argentino Jorge Martínez como galán. Recuérdalo, porque ese nombre va a volver muy pronto. Y aquí quiero que guardes otro detalle, porque va a ser decisivo al final. Uno de los grandes temas ligados a esa época de su carrera nació de la mano de un solo hombre, un compositor que era, además, uno de sus amigos más cercanos en todo el medio, Alberto Aguilera Valadez. El mundo lo conoció como Juan Gabriel. Esa amistad no fue un detalle pasajero, fue de las más profundas de su vida. Tan profunda, que cuando Lucía tuvo a su único hijo, el padrino de bautizo fue él, Juan Gabriel. Grábate eso. Un hombre que no era solo una leyenda de la música para ella, era familia. Porque cuando lleguemos a esa llamada, vas a entender por qué a Lucía le resulta imposible aceptar que ya no está. Mientras tanto, ella construía algo más que una carrera. Construía una imagen, la diva internacional. Elegancia, misterio, poder. Y tomó una decisión que en aquella época era casi un escándalo para una primera actriz. Posó para Playboy. Piensa en el México de entonces, una reina de la televisión, decidiendo mostrar su cuerpo en sus propios términos, en una época en que a una mujer se le juzgaba por mucho menos. Nadie la desnudó, ella eligió. Volvió a hacer lo que hizo toda su vida, tomar esa cara, esa imagen que todos querían, y decidir ella misma qué hacer con ella.
porque si el país solo iba a mirarla, que la mirara cuando ella quisiera, como ella quisiera. El rostro seguía siendo suyo. Y así, para finales de los 80, Lucía Méndez lo tenía todo. La corona, la fama internacional, la música, el poder. Pero un trono para una sola reina tiene un problema enorme, que siempre hay otra mujer que también lo quiere. La última reina en pie todavía no estaba sola en ese trono. ¿Qué pasa cuando dos mujeres son igual de poderosas y solo hay lugar para una en la cima? Lo que pasa es que alguien decide, por ellas, que tienen que odiarse. Detente y piénsalo, porque esto es más grande que un chisme de faranduleo. En aquellos años, la rivalidad entre mujeres no era un accidente, era un negocio. Enfrentar a dos estrellas vendía revistas, subía la audiencia, llenaba programas enteros durante décadas. La pregunta nunca fue si el pleito era real. La pregunta era cuánto dinero producía. Y a Lucía Méndez le tocó protagonizar la rivalidad más famosa de la historia de la televisión mexicana. 40 años de una guerra que, según ella, nunca se peleó. O eso fue lo que nos contaron. Porque aquí empieza el patrón. Durante 40 años, el país tuvo una versión de esa guerra. Y durante 40 años, cuando Lucía intentó contar la suya, nadie le creyó. Todo lo que viene ahora, escúchame bien, ella lo dijo en voz alta. Cada pleito, cada romance, cada acusación, lo contó de frente, en entrevistas, en programas, ante un juez. Y una y otra vez, el mundo eligió no creerle. 6 verdades. Y tú, al final, vas a decidir quién tenía la razón. Empecemos por la primera, la guerra que, según ella, nunca existió. La otra reina se llamaba Verónica Castro. 2 mujeres, la misma época, la misma pantalla, el mismo país rendido a sus pies. Una historia perfecta para vender la idea de que se odiaban a muerte. Y vaya que la vendieron. Durante décadas se dijeron muchas cosas sobre el origen de ese pleito. Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque hay 2 versiones, y ninguna está probada del todo. Algunos sostienen que todo empezó por un comercial, que las 2 iban a aparecer juntas, y que al final, el cliente eligió solo a Verónica, y que eso encendió la mecha. Otros aseguran que el verdadero motivo fue un hombre. Aquel galán argentino, Jorge Martínez, compañero de Lucía en el extraño retorno de Diana Salazar, por el que, según se especuló durante años, las 2 habrían suspirado. Detente y guarda esto. Nunca, ninguno de los involucrados, confirmó esa versión del galán. Es de esas historias que se repiten tanto, que terminan pareciendo verdad. Pero verdad probada, no hay. Lo que sí tenemos es la versión de la propia Lucía. Y es mucho más interesante que cualquier chisme. Porque de acuerdo con lo que ella misma ha contado, en programas como El Minuto, en Imagen Televisión, y lo recogieron medios como Infobae y Excelsior, esa guerra nunca existió como el público la imaginó. Según su relato, un día la producción de un proyecto la buscó con una propuesta. Le pidieron que fingiera un pleito con Verónica frente a la prensa, que se pelearan, que se dijeran de todo delante de las cámaras. Un show. Un negocio. Y Lucía, cuenta ella, dijo que no. No lo voy a hacer, respondió. Ella no quería broncas. Entonces, según su versión, cuando las pusieron frente a los reporteros, en lugar de atacar, fue amable. Dijo estar contenta de estar ahí. Y la reacción de la otra reina la dejó helada. Verónica, molesta, la miró y le soltó 3 palabras antes de darse la vuelta y dejarla plantada. Tú no captas. Insisto, esto es el relato de la propia Lucía Méndez. Verónica Castro tiene el suyo, y ha preferido, en años recientes, el silencio. Aquí no te voy a decir quién mintió. Te voy a decir lo que Lucía sostiene, que la rivalidad más famosa de México fue, en sus palabras, un negocio, que era negocio estar peleadas. Y ahora escucha. Lucía dice, la guerra fue inventada, yo nunca la quise. ¿Y qué hizo el país durante 40 años? Prefirió la versión que vendía más. No le creyó. Piénsalo. Un momento tan pequeño. 2 mujeres, una tarima, unos reporteros esperando sangre, y una de ellas negándose a dar el espectáculo. Ese gesto, esa negativa, es la clave de todo el personaje.
Lucía Méndez nunca fue la mujer que el negocio quería que fuera. Y por eso el negocio inventó una que sí lo era. Esa es la primera verdad. La guerra que, según ella, nunca fue guerra. Y aún negándola, aún quedando como la mala del cuento, ahí siguió. La última reina en pie. Y la segunda no viene de hace 40 años. Viene de hace muy poco. Y esta vez, el golpe fue directo, con nombre y apellido, frente a las cámaras. Avancemos en el tiempo, muy adelante, hasta 2022. Lucía Méndez ya no es la joven de León. Es una leyenda viva. Y acepta entrar a un proyecto que la pone de nuevo en el centro de la conversación. Un reality de Netflix llamado Siempre Reinas. La idea era juntar a varias grandes divas de la televisión mexicana bajo un mismo techo. Divas. Bajo un mismo techo. Ya sabes lo que dice la regla no escrita. Un trono para una sola reina. Lo que pasó ahí dentro, y sobre todo lo que pasó afuera, encendió uno de los pleitos más sonados de los últimos años. Entre las compañeras estaban Laura Zapata y Silvia Pasquel. Y según lo que se hizo público, los roces no se quedaron en las grabaciones. Salieron, y se convirtieron en una guerra de declaraciones. Y aquí cae la frase. La que le dijeron a una mujer de casi 70 años, con medio siglo de carrera encima. Según se reportó, una de sus compañeras la calificó, básicamente, como una diva desempleada, que pronto se iba a quedar sin trabajo, que ya había perdido su lugar. Detente y siéntelo por un segundo. Imagina que has trabajado 50 años, que cargaste una corona toda tu vida, y que, ya mayor, alguien te dice en la cara, frente a millones, que estás acabada. Duele. Y muchas personas, en su lugar, habrían respondido de la única forma que ese negocio esperaba, gritando en el siguiente programa, dando la nota, alimentando el show. Lucía no hizo eso. Y lo que sí hizo es la cuarta verdad de esta historia, la que convirtió un pleito de faranduleo en algo que nadie vio venir. Pero para llegar ahí, todavía tengo que llevarte a un romance que quedó pendiente. Uno prohibido. En 1988. 1988. Lucía Méndez está en la cima. Es la mujer más famosa del país. Y en su vida aparece un muchacho. 17 años. Casi la mitad de los que ella tenía. Un cantante joven, en pleno ascenso, al que el mundo entero acabaría llamando el Sol de México. Luis Miguel. Y aquí, otra vez, tengo que ser claro contigo. Todo lo que sabemos de esta historia viene, en su enorme mayoría, del relato de la propia Lucía. Ella lo ha contado durante años, en distintas entrevistas. Él casi nunca ha hablado del tema. Así que escúchalo como lo que es, la versión de ella. Según cuenta Lucía, no fue ella quien buscó, fue él. Un muchacho seguro, encantador, que se dispuso a conquistar a una de las mujeres más famosas del momento y no aceptaba un no. Y poco a poco, dice, se fue dando. Una conexión inmediata, química, risas, noches enteras encerrados viendo películas de terror. Un romance breve, de apenas unos meses, pero intenso. 5 meses, más o menos, nada más. Pero ella, dice, nunca se permitió caer del todo. Tenía muy presente la diferencia de edad. Sabía que aquello no iba a terminar bien. Yo siempre tenía en mi cabeza que le llevaba años, ha contado. Y por eso, cuenta, se cuidó de no enamorarse. Fue Lucía quien decidió terminar. Porque en su camino apareció otro hombre. Guarda ese nombre, porque va a doler más adelante. Pedro Torres. Y la reacción del joven Luis Miguel, según el relato de ella, fue de dolor, de reproche. Le habría dicho, simplemente, eres mala. Pero la parte que de verdad quedó grabada llegó años después. Cuando Lucía se estaba divorciando, cuenta que él la buscó, y que en esa conversación, cargada de rencor viejo, le dijo una frase que ella repite hasta hoy. Para tu ego, eres el amor de mi vida. Detente y piénsalo. El hombre más deseado de la música en español, diciéndole a Lucía Méndez que ella fue el amor de su vida. Es una frase de telenovela. Es demasiado perfecta. Y por eso, cuando ella la contó, ya sabes lo que pasó. Seguro se lo inventó. Otra fantasía de Lucía.
Hay incluso quien atribuye a esa historia la inspiración de una de sus canciones más frías y famosas. Aunque eso, te lo aclaro, es una versión que sostienen algunos biógrafos. No algo que él haya confirmado jamás. Otra historia contada por Lucía. Otra vez, medio país decidiendo que exageraba, que fabulaba, que mentía. Nadie le creyó. Y quiero hacer una pausa aquí, porque quizás llegaste hace poco a este video, y no quiero que te pierdas. Hasta ahora, hemos visto 3 cosas. La guerra de divas con Verónica Castro, que, según Lucía, fue un negocio inventado. El insulto de diva desempleada que le dijeron en la cara. Y el romance prohibido con un Luis Miguel adolescente. Todavía faltan 3. Falta lo que Lucía hizo después de aquel insulto, y que terminó en un juzgado real. Falta el amor de su vida y la despedida que la destrozó en 2026. Y falta, al final, la más fuerte de todas. Esa llamada telefónica de un hombre muerto. No te vayas, porque justo la que sigue es la que convirtió a Lucía Méndez, la diva, en algo que nadie esperaba. Una mujer con un documento legal en la mano. Volvamos a aquel insulto. Diva desempleada. La humillación pública. El show montado para que ella respondiera con más show. Y aquí está la columna vertebral de toda esta historia. Porque esta verdad no depende de la palabra de Lucía contra la de nadie. Esta quedó escrita, con sello. Confirma, ante la justicia. Lucía Méndez no fue a un programa a gritar. Fue a un juzgado. Y no fue un berrinche de diva. Según lo reportado, fue un documento formal de 13 páginas, presentado ante el Poder Judicial de la Ciudad de México a finales de 2022, con firma de abogados, con fechas, con pruebas de cada comentario que según ella la había herido. Esto no es rumor. Lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado, que aseguró tener copia de la petición legal, y lo recogieron medios como Infobae, Excelsior y varios más. Las fechas cuentan la historia. El 15 de diciembre de 2022, Lucía anunció que emprendía acciones legales. Una semana después, el 22, avisó que no volvería a la segunda temporada del programa. Y en las semanas siguientes, consiguió lo que buscaba. Medidas de protección. Una orden, para que sus 2 compañeras no pudieran mencionarla. Ni en medios, ni en redes sociales, ni en entrevistas. Y la consiguió. Detente y date cuenta de lo que eso significa. Una de las divas más grandes de la historia de México logró, ante un juez, silenciar legalmente a quienes la atacaban. Una de ellas llegó a decir, ante la prensa, que estaba amordazada. Que ya no podía ni hablar de ella. La reina no solo se defendió, se retiró del juego en sus propios términos. Y la reacción no se hizo esperar. Una de sus compañeras, al ser abordada por la prensa en pleno aeropuerto, respondió que se sentía amordazada, que ya no podía ni hablar, que le habían tapado la boca, pero que no le tenía miedo a nada. El pleito, que había empezado dentro de un programa de televisión, terminó convertido en un asunto de abogados, de juzgados, de comunicados oficiales redactados por bufetes legales. Algo insólito para lo que, en teoría, era solo un reality show de divas. Detente y míralo desde afuera. 3 leyendas de la televisión mexicana. Mujeres que marcaron a generaciones enteras, enfrentadas no en un foro, sino ante la justicia. La prensa lo devoró. Se hicieron programas enteros analizando cada movimiento legal. Y en medio de todo ese circo, había una verdad simple, que casi nadie quiso ver. Que detrás de la diva poderosa que silenciaba a sus rivales, había una mujer de casi 70 años, que según su propio escrito, no podía dormir. Pero lo más revelador no es el poder que mostró, es lo que Lucía escribió en esa solicitud. Porque ahí, en un documento legal, la reina bajó la guardia. Según lo reportado, Lucía expuso que los ataques le habían hecho daño real, que le subió la presión, que perdió el sueño, que vivía con ansiedad, con angustia, con miedo. Escucha eso otra vez. La diva intocable, la mujer de hierro, la última reina en pie, confesando, por escrito, ante la ley, que la crueldad la había enfermado. Y piensa en el costo. Una mujer que se pasó la vida sin darle al negocio el espectáculo que pedía,
Ahora tenía que exponer su fragilidad en un papel oficial, para que la dejaran en paz. Ese fue el precio. Para que el mundo la respetara, tuvo que mostrarle exactamente dónde le dolía. Ahí está la mujer detrás de la corona. Y por primera vez en toda esta historia, no la vemos negando ni peleando. La vemos herida. Y en lugar de esconderlo, lo puso en un papel y lo firmó. ¿Cuántas personas, humilladas frente a millones, tienen el temple de responder con la ley en la mano en lugar de con un grito? Esa es la cuarta verdad. La reina que fue a un juez y ganó el silencio de sus rivales, pero seguía cargando sola el peso del trono. Y ese peso, esa soledad de la cima, nos lleva a las dos últimas verdades, las más difíciles, las que ya no tienen nada que ver con pleitos, sino con el amor y con la muerte. Para entender lo que Lucía perdió, tengo que presentarte al hombre que lo empezó todo. Y lo conociste hace rato, sin saberlo. Es el nombre que te pedí que guardaras. Pedro Torres. Retrocedamos una última vez, a los años 80. Lucía lo conoce grabando un comercial, en Estados Unidos. Ella, la estrella. Él, un productor que apenas se abría camino. Y aquí hay un detalle que dice todo sobre ella. En su primera cita, Lucía lo dejó plantado. No le pareció gran cosa al principio, ni siquiera lo consideraba guapo, pero él insistió, y algo en su forma de ser, en su talento, en su manera de mirar el mundo, terminó por conquistarla. Con el tiempo, sería Pedro quien la vistiera de otra manera, quien le diera un toque aún más elegante, quien empujara su imagen hacia arriba. Fue una complicidad, más que un romance. Trabajaron juntos, viajaron juntos, se admiraron. Se casaron en 1988, y ese mismo año nació su único hijo, su niño. Para bautizarlo, eligieron a un padrino muy especial. Ya sabes quién. Juan Gabriel. Detente y guarda esa foto en tu mente. Lucía, Pedro y al lado, como parte de la familia, Juan Gabriel. Los tres. Porque de esos tres, con el tiempo, van a quedar cosas muy distintas. Uno se irá para siempre. Y del otro, Lucía jamás va a aceptar que se fue. El matrimonio con Pedro no duró para siempre. Se separaron a mediados de los años 90. Pero, y esto es lo raro en este medio, sin escándalo, sin guerra, sin acusaciones cruzadas. Ella misma lo ha dicho. No hubo un gran drama, sino el desgaste natural de dos personas que ya no encajaban como pareja. Se divorciaron y siguieron siendo familia. Criaron juntos a su hijo. Se respetaron toda la vida. Con los años, Lucía lo diría sin dudar. Pedro fue el gran amor de su vida. El hombre. No la fama, no la corona, no los aplausos. Él. Y ahora, agárrate. Porque aquí es donde esta historia deja de ser sobre escándalos y se vuelve sobre la pérdida. El 30 de enero de 2026, Pedro Torres murió. Una enfermedad cruel, degenerativa, sin cura, lo fue apagando poco a poco. Y el hombre que le dio a Lucía lo que ella misma llama el regalo más grande de su existencia, su hijo, se apagó. Imagina despedir, ya mayor, al gran amor de tu vida, al padre de tu único hijo. Tú, que has perdido a alguien así, lo sabes. No hay corona, ni fama, ni trono que te proteja de ese dolor. Lucía lo despidió en público, con palabras de agradecimiento. Le agradeció los años. Le agradeció al hombre que, dijo, le dio el regalo más grande de su vida. No hubo pleito, no hubo drama, hubo amor y hubo duelo. Se despidió, dijo ella, del hombre que la había marcado para siempre. Esa es la quinta verdad. El único hombre al que llamó el amor de su vida se fue en 2026 y no pudo hacer nada para impedirlo. Piénsalo. La mujer que sobrevivió a las guerras de divas, a los insultos, a los juzgados, a medio siglo de burlas, no había manera de que sobreviviera a esto sin una herida nueva. Enterrar al padre de tu hijo, al hombre que te enseñó a quererte de otra forma. Ninguna corona pesa tanto como ese silencio. Y aún así, después del funeral, después de las flores, después de las cámaras, se levantó otra vez. Porque eso es lo único que ha sabido hacer siempre. La última reina en pie. Y quizás por eso, detente y piénsalo bien. Quizás por eso, lo que viene a continuación
duele todavía más. Porque cuando una persona ya perdió a alguien que amaba, a veces, se aferra con todas sus fuerzas a no perder al siguiente. Guarda ese pensamiento, porque es la llave de todo. Ya viste 5 verdades. La guerra que según ella, nunca fue. El insulto en su cara. El rey adolescente. El juzgado. Y la muerte del amor de su vida. 5 veces Lucía dijo la suya. 5 veces el mundo dudó de ella. Queda una. La sexta, la que da título a esta historia. La que hizo que, hace apenas unos meses, medio México volviera a señalarla con la misma palabra de siempre. Loca, ahora sí. Cierra los ojos un segundo. E imagina la escena. Un teléfono suena. Y esta vez, vamos a quedarnos aquí. El 28 de agosto de 2016. El mundo del espectáculo se detuvo. Juan Gabriel, el divo de Juárez, había muerto en Santa Mónica, California. México lloró como pocas veces. Se le rindió homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Millones despidieron a uno de los artistas más grandes que ha dado nuestra lengua. Para casi todos, ese día, Juan Gabriel se fue. Para casi todos, menos para una persona. 9 años después, a finales de 2025, Lucía Méndez encendió una polémica que no se ha apagado. Y quiero que escuches con mucho cuidado cómo te lo cuento, porque aquí es fácil resbalar hacia la burla, y esta historia no es una burla. Es algo mucho más humano. Lucía Méndez declaró, en televisión, ante cámaras, que ella cree que Juan Gabriel está vivo. Lo dijo en los espacios más vistos del espectáculo. En Televisa Espectáculos, en El Gordo y la Flaca, en Despierta América. No lo susurró en un pasillo, lo sostuvo, de frente, sabiendo exactamente lo que venía, porque ella misma lo anticipó. Dijo, más o menos, me van a decir loca. Y aún así, no se retractó. ¿Y en qué se basa? Aquí tienes que oír las 2 versiones. Todo se avivó cuando circuló en redes un video grabado en un restaurante de París, donde aparece un hombre con un parecido enorme al divo. Ese video lo vieron millones, y para Lucía, la postura de ese hombre, su cabello, su estilo, le recordaron a su amigo. A alguien que, dijo, amaba París, amaba ese ambiente glamoroso. Pero hay algo más, algo que ella contó, y que es el corazón de todo esto. Lucía asegura que, en algún momento, recibió una llamada extraña, una voz que la saludó y le pidió ayuda. Al principio, cuenta, pensó que era un imitador, alguien jugándole una broma. Pero después, se convenció de que era él. Y no está sola en esa creencia. Ella misma mencionó que otras personas del medio aseguran lo mismo. Entre ellos, el periodista Jorge Carvajal, que también ha afirmado, públicamente, que el divo seguiría con vida. Lucía lo dijo con todas sus letras. Cree que su amigo vive, en sus palabras, medio escondido, y comparó su historia con otros casos de figuras a las que, dijo, también se llegó a creer muertas. Todo el mundo, contó ella, le dice lo mismo, estás loca. Y ella responde lo mismo, que a ella sí le habló. Y aquí el país se partió en 2. Por un lado, admiradores que quieren creer, que necesitan creer, que el divo no se ha ido. Por otro, quienes la acusan de faltarle al respeto a un hombre al que se le lloró en Bellas Artes, al que México despidió con honores, y cuya muerte está plenamente documentada. 2 bandos. Una pelea que llenó programas enteros durante semanas. Porque esa es la otra versión, la oficial, la que sostienen los datos, las autoridades, la familia. Juan Gabriel murió en 2016, y para muchísima gente, incluidos admiradores que lo adoran, especular con que sigue vivo es una herida abierta, una falta de respeto a su memoria. Esas son las 2 versiones, y no me corresponde a mí ni a ti decidir cuál es la real. Lo que sí puedo decirte es lo que pasó después de que ella habló. Durante semanas, no se habló de otra cosa en los programas de espectáculos. Unos la defendieron, muchos más se burlaron. Hubo quien la llamó a que respetara el luto de un país entero. Hubo quien recordó, con crueldad, cada anécdota que Lucía había contado en su vida, para usarla como prueba de que no se podía creer nada de lo que decía. La convirtieron, otra vez, en el chiste de la temporada.
Y ella no se movió un centímetro. Fue a más entrevistas. Lo repitió en cada una, sabiendo que cada vez que abría la boca le llovían las burlas. Por terquedad, por atención, detente y considera otra posibilidad. Por convicción, porque de verdad lo cree. Y hay algo casi valiente en una mujer de 70 años que sostiene lo que siente, aunque el país entero se ría de ella. Pero sí quiero que hagamos algo distinto a lo que hizo el resto del país. En lugar de reírnos, entendamos. Detente y piensa en todo lo que ya sabes de esta mujer. Juan Gabriel no era para ella una figura lejana. Era el padrino de su único hijo. Era de sus amistades más profundas. Era familia. Y acababa de enterrar, en ese mismo periodo, al amor de su vida. Ahora dime, una mujer que ya perdió a su gran amor, ¿es tan difícil entender que se resista, con toda su alma, a aceptar que también perdió a su amigo del alma? Cuando le preguntaron qué haría si lo volviera a ver, Lucía no habló de fama, ni de escándalo, ni de tener la razón. Habló de un abrazo. Y de una sola pregunta. Le preguntaría por qué. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no quiere que lo vean? ¿Por qué se alejó de todos los que lo querían? Eso no es la frase de una mujer buscando atención. Es la frase de alguien que extraña, que no quiere soltar. Quizás Lucía Méndez no está diciendo, en el fondo, él está vivo. Quizás está diciendo algo mucho más humano. No soporto que se haya ido. Y aún así, ¿qué hizo el país? Lo mismo de siempre. La palabra volvió, más de 50 años después de la primera vez. Loca, mentirosa, fantasiosa. Otra vez, nadie le creyó. Es la misma herida de 1972. La mujer a la que solo miran, pero no escuchan. La que dice su verdad, su dolor, su fe, su duelo, y a la que el mundo responde con una carcajada. 6 verdades. 6 veces que Lucía Méndez habló. Y 6 veces que decidieron que mentía. Pero mira lo que ella hizo con cada una de esas veces. Con la rivalidad, con el insulto, con el juzgado, con la pérdida, con la burla. En todas, siguió de pie. Cada vez que el mundo intentó tumbarla llamándola loca o acabada, ella respondió existiendo, cantando, trabajando, amando, recordando. La llamaron loca. Y ella siguió siendo, contra todo, contra todos, la última reina en pie. Han pasado los años. Y aquí es donde toca hacer cuentas. Porque en esta vida se cosecha lo que se siembra. Pero espera. Porque la cosecha de Lucía Méndez no es la que este tipo de historias suele tener. Aquí no hay una villana que cae. No hay un castigo divino. No hay una reina destronada, humillada, olvidada. Y créeme que muchos habrían preferido ese final. Habría sido más fácil de vender. Lo que hay es otra cosa. Algo más incómodo y más hermoso. Piensa en todo lo que le dijeron. Le dijeron fantasiosa a los pocos años de carrera. Le dijeron rival, cuando ella juraba que no lo era. Le dijeron desempleada a los casi 70. Y le dijeron loca a los 70. 4 etiquetas, a lo largo de medio siglo, para intentar callarla. ¿Y sabes qué hizo el tiempo con cada una de ellas? Le fue dando la razón. Muchas de las anécdotas que le tacharon de inventadas, con los años, resultaron ser ciertas. La rivalidad que dijo que era negocio, hoy hasta los expertos del medio admiten que así funcionaba la industria. Una y otra vez, la mujer a la que nadie creía, terminó teniendo razón. Porque su vida, después de Pedro Torres, siguió. Hubo un segundo matrimonio, ya entrados los años 2000, con un hombre llamado Arturo Jordán. Duró poco, unos 3 años, y terminó también sin la guerra escandalosa que el público esperaba de una diva. Lucía nunca dio a los reflectores el drama que le pedían. Ni en el amor, ni en el divorcio, ni en el pleito. Y en lugar de retirarse, hizo lo contrario. Cuando muchos artistas de su generación se apagaban, ella se reinventó por completo. Subió a un escenario con un espectáculo propio, íntimo, en el que se reía de sí misma y celebraba medio siglo de carrera. Volvió al estudio de grabación. Salió a cantar a dueto con artistas de nuevas generaciones. A una edad en la que le habían dicho desempleada, Lucía Méndez llenaba salas y sumaba, mes con mes, millones de personas que seguían escuchando su voz. Y ni siquiera ahora, ya como leyenda viva, la dejan en paz. Porque en 2026, otra figura enorme del espectáculo,
Angélica María. Sí, aquella con la que debutó en 1972, lanzó una acusación fuerte. Insinuó que un supuesto romance de Lucía con un hombre muy poderoso de la televisión, décadas atrás, habría servido para vetar y hundir una carrera. Y aquí, otra vez, las dos versiones. Angélica María lo aseguró. Lucía Méndez lo negó rotundamente. Dijo que era absolutamente falso, que jamás tuvo el poder ni la necesidad de perjudicar a una compañera, que su carrera la construyó con su propio trabajo. Nadie ha probado esa acusación. Es, hasta hoy, la palabra de una contra la de la otra. Pero fíjate en el patrón, una última vez. Más de 50 años después de su debut, todavía hay quien la señala. Y todavía ella responde de frente, sin esconderse. Porque esa es la verdadera cosecha de Lucía Méndez. No cayó. La atacaron desde todos los frentes, durante toda una vida, y no cayó. Mientras hablamos, a sus 71 años, sigue trabajando. Volvió a los escenarios con un espectáculo propio, uno en el que se reinventó por completo. En 2026, lanzó nueva música, a dueto, demostrando que su voz sigue viva. Recibió un premio que la reconoce, después de todo, como un ícono. Tiene millones de personas que todavía la escuchan cada mes en las plataformas. Es madre. Y hoy, es abuela. Los tronos de su época cayeron uno tras otro. Las guerras se apagaron. Muchos de sus compañeros ya no están. Y ella sigue ahí, de pie, cantando, existiendo, no como la villana de la historia, sino como la sobreviviente, la última reina en pie. Y ahora, para cerrar, déjame hacerte una pregunta, porque durante todo este video creíste que la historia era sobre si Juan Gabriel está vivo o no. No lo es. La verdadera historia es esta. ¿Qué le hace a una mujer que el mundo entero decida por ella qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué se siente que te miren durante 50 años y que casi nunca te escuchen? Esa fue la herida con la que empezó, en 1972, cuando solo la querían por su cara. Y esa es la herida con la que sigue hoy, cuando cuenta su duelo y le responden con burlas. Un teléfono suena. ¿Lo recuerdas? Así empezó todo. Y quizás lo importante nunca fue quién estaba del otro lado de la línea. Quizás lo importante es que, por una vez, alguien la escuche antes de decidir que miente. Esta vez, esa persona eres tú. Así que dime, ahora que escuchaste las 6 verdades, con nombres, con fechas, con documentos, ¿le crees a Lucía Méndez o crees que es una mujer que, simplemente, no puede soltar a quienes ama? No hay respuesta fácil. Escríbela abajo. Y dime también, de las 6 verdades, ¿cuál no viste venir? Yo me quedo con una sola idea, que la derribaron 1000 veces, con 1000 palabras distintas. Y 1000 veces, se volvió a levantar. La última reina en pie. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete a El Precio del Estrellato. Porque toda corona tiene su precio.